El Instituto Federal de Defensoría Pública presenta su programa Justicia a tu alcance, un espacio donde abordaremos temas jurídicos de interés para la ciudadanía. Aquí te orientaremos sobre los asuntos legales que cotidianamente se presentan en el desarrollo de nuestras actividades. Bienvenido. Ponemos a tu disposición la línea telefónica 318-3900, extensión 1159, para que nos hagas llegar las preguntas, dudas o comentarios sobre algún problema legal a fin de buscar una alternativa. Nuestro objetivo es encontrar una solución a su problema legal. Justicia a tu alcance. Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Cecilia del Eje, nos da mucho gusto saludarte como cada viernes en tu programa Justicia a tu alcance. Saludo a mi compañero de conducción, al licenciado Roberto Carlos Ruiz Silva, y juntos les damos la bienvenida. Hola, muy buenas tardes, Cecilia, es un placer compartir la conducción de este programa contigo y a nombre del Instituto Federal de Defensoría Pública te damos la bienvenida y agradecemos a Radio Tamaulipas por brindarnos este espacio. Nuestro objetivo es ayudarte a encontrar una solución a tu problema legal. No estás solo y cuentas con nosotros. Te invitamos a que te acerques a nosotros y acudas a nuestras oficinas que se ubican en el Boulevard Praxedis Balboa, número 1813, Colonia Miguel Hidalgo, en el edificio sede del Poder Judicial de la Federación, a un costado del río San Marcos. Estamos para ayudarte y existen en las principales ciudades del estado de Tamaulipas asesores jurídicos que prestan sus servicios de forma gratuita y están ubicados en las ciudades de Tampico, Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo y en esta ciudad capital. Recuerda que nuestro instituto tiene como finalidad prestar sus servicios a ti que nos escuchas y que no tienes los recursos económicos para cubrir los gastos de un abogado. Llámanos y plantéanos tus dudas y sugerencias a los teléfonos 318-3900, extensión 1159, y si nos escuchas en el resto del estado te damos nuestra línea gratuita 01800-012-1488. En el programa del día de hoy tendremos como invitados al licenciado Everardo Valdés Torres y a la licenciada Brianda Esmeralda Luna Rodríguez, presidente e investigadora del Centro de Estudios y Procuración de los Derechos Humanos, a quien nos da mucho gusto saludar y les damos la bienvenida. Mi nombre es Everardo Valdés y estamos muy contentos de compartir este espacio con ustedes y con todo el auditorio y hablando sobre un tema tan importante que son los derechos de los niños. Buenas tardes, mi nombre es Brianda, estoy muy agradecida por este espacio que se nos está brindando más a estos centros de estudio y procuración de los derechos humanos para hablar del tema tan importante como es el tema de los derechos de los niños. Esperemos que se repita. Como ya lo mencionaron nuestros invitados, en el marco de la celebración de este mes tan importante en el que celebramos a nuestros niños, vamos a hablar y vamos a cooperar un poco con esta celebración muy a nuestra manera, hablando de cuestiones legales y hablando sobre los derechos de los niños. Como ya lo mencionó Ceci, está próximo a celebrarse el Día del Niño y por ello aprovechamos el momento para hablar sobre algunos de los derechos que se encuentran reconocidos tanto en instrumentos internacionales como en nuestra legislación, tanto federal como local. Y para abordar ya el tema, licenciados, ¿cuáles son los derechos de los niños? ¿Podrían, por favor, licenciado Eduardo, mencionarnos algunos de los más importantes? Sí, bueno, los derechos de los niños son derechos especiales derivados principalmente por su situación de vulnerabilidad. Hay que entender que los niños tienen derechos en sí por el simple hecho de ser persona. Esta cuestión de tener derechos especiales o deberes específicos para la sociedad, el Estado y los familiares deriva de su situación especial. Dentro de esta gama de derechos especiales está el derecho a la vida, el derecho a la integridad física, psicológica, moral. Se encuentra también el derecho a la no discriminación a los niños. Está el derecho al esparcimiento, el derecho al juego, el derecho a la opinión, a la libertad de expresión. Están otros derechos que incluso son estar afiliado al Seguro Social, contar con un nombre, una nacionalidad, una identidad, que si bien es cierto son derechos que
son mínimos, son derechos que tiene que poseer en condiciones mínimas un niño. Depende también del instrumento del cuerpo legal que los regule, pero siempre vamos a encontrar esos derechos: el derecho a la vida, el derecho al juego, el derecho al desarrollo integral del menor, a la opinión y a la libertad de expresión. Teniendo presente, como lo indica la Declaración de los Derechos de los Niños, el niño por su falta de madurez física y mental necesita protección y cuidados especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después de su nacimiento. Esta disposición que se encuentra en la Declaración es correcta. El niño necesita especial cuidado y atención por su evolución. Su evolución todavía no es completa. Conforme avance el tiempo y la madurez de un niño, es conforme va avanzando la protección a su estado. Lo importante es que lo protege desde antes de que él nazca. Así es, incluso se encuentra en debate el derecho a la vida, que no es cuestión a traerlo a la mesa de discusión, pero existe una protección del menor durante la concepción en la madre, puesto que existen derechos para las madres trabajadoras embarazadas, derecho a la no discriminación cuando ellas desean obtener un trabajo, se le protege al menor, incluso existe la figura del nasciturus en materia civil. Ese es un parámetro, un referente para decir que nuestro ordenamiento jurídico protege a los niños que aún se encuentran en concepción. Licenciado, ¿y cuáles serían los instrumentos legales que sustentan estos derechos de los niños? Sí, básicamente estaríamos hablando de uno que es muy, muy especial, que es la Convención de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas. También está, por supuesto, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley para la Protección de los Derechos de los Niños y Niñas y Adolescentes. Pero aquí lo importante sería de estos instrumentos legales es que observar si realmente los hemos estado respetando como lo que dice aquí a la letra. Podríamos conocer un sinfín de instrumentos legales donde se hablen de los derechos de los niños, pero si realmente los observamos a detalle, podríamos llegar a una conclusión de sí o no se están protegiendo estos instrumentos. En lo que se refiere a la convención, que para nosotros la hemos analizado anteriormente, nos llama mucho la atención la forma en que ven al niño, la figura del niño como persona y no ya nada más como un objeto o algo que se va moldeando hasta que llegue a su etapa de madurez. Es lo importante de estos instrumentos legales, que realmente sí protegen los derechos de los niños, y vamos a observar si realmente nosotros o ellos mismos conocen sus derechos. También es importante mencionar que México forma parte y ha firmado estos tratados y convenios internacionales. Claro, es importante, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4, habla de la protección y del debido respeto a los derechos del niño. Pero como sabemos, México ha ratificado varios instrumentos internacionales, ha firmado y se ha comprometido con ellos. Pues en el caso de la Convención, fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989. México la ratifica el 21 de septiembre de 1990. A partir de ahí, pues se podría decir que está comprometido con esta convención, y lo que nos corresponde a nosotros sería realmente proteger esos derechos que están establecidos ahí. Haciendo un análisis de los derechos de los niños y las niñas, licenciado Everardo, puesto que tienen mayor experiencia y madurez, los padres de familia siempre deberán decidir por sus hijos. Los niños y las niñas tienen derechos especiales, ya lo comentábamos. Así es. Uno de los avances de la Convención sobre los Derechos de los Niños y su inclusión en el artículo 4 de la Constitución y la Ley para la Protección de los Niños es dejar esa concepción tutelar o proteccionista para entrar a la integral o garantista. En Correcto. Este caso, en estos instrumentos se debe de cuidar especialmente a los niños y niñas. Y los deberes del Estado y la sociedad son cumplir lo establecido en estos tratados y convenciones. Los padres de familia, en su caso, lo que deben de hacer es decidir en las cuestiones de los niños cuando su criterio no sea apto para ello. Cuando el criterio de los niños sea correcto, no hay por qué instruirles o negarles su decisión. Es un derecho humano de los niños tener opinión. Aquí podemos entonces concluir que
en ciertos casos hay que considerar la opinión del menor, y en algunos otros que por la gravedad o por la trascendencia de la decisión que se vaya a tomar, bueno, pues será el padre el que asuma esa responsabilidad de decidir qué es lo que, bueno, le debería acomodar mejor al menor, ¿verdad? Así es, se trata de establecer un equilibrio entre la decisión del menor y la cuestión, por decirlo así, autoritaria, o la decisión del padre de familia. Podríamos, por ejemplo, comentarlo en un ejemplo, como por ejemplo la cuestión del esparcimiento. A la hora de decidir, por decir de un caso específico, una situación de ir al cine, por decirlo así, bueno, pues a lo mejor el niño en ese momento no querrá ir al cine a sentarse 2 horas a ver la televisión, a ver la pantalla, a lo mejor querrá jugar en un espacio abierto, podría ser el caso, ¿verdad? De hecho, por ejemplo, como adultos muchas veces queremos ver una película para de nuestro gusto, película apta para nuestro gusto. Quizá los niños cuando quieran ir al cine es ver una película infantil. ¿Cuántas veces les hemos respetado esta decisión? El hecho de ir al cine, comprar las palomitas, o en el supuesto de los casos que no quieran ir al cine ni siquiera a ver una película infantil, pero quieran ir al parque, quieran ir a la plaza, quieran ir a los programas incluso que existan de niños o cualquier otra actividad recreativa. Hay que saberles escuchar su opinión y tomarla en cuenta. Perfecto. Licenciada Brianda, adicionalmente a los derechos humanos, los niños y las niñas tienen derechos especiales derivados de su condición, como ya lo hemos platicado. Pero a los que corresponden deberes específicos, ¿cuáles son los que corresponden a deberes específicos de la familia, la sociedad y el Estado? Así es, pues hemos venido hablando que les corresponden derechos especiales. Esto es en torno a su vulnerabilidad, lo podríamos llamar así por su cuestión de que están en vía de desarrollo. En esta sociedad, pues prácticamente los adultos somos los que hemos llevado el mando del gobierno y del Estado, pero nos olvidamos de esa etapa de la infancia. Realmente nos olvidamos lo que ellos desean, nos olvidamos de escuchar a los niños. Lo vemos como una etapa de que pronto pase para que ya llegue a la etapa de madurez, en el que trabaje, en el que se mantenga él solo, pero realmente no protegemos esa etapa de la infancia como debería de ser. Ellos, me imagino, bueno, yo no recuerdo mucho de mi etapa de mi infancia, yo creo que hasta de la escuela para adelante o parte del kinder, pero me imagino que sienten que tienen que llegar a ser adultos para que se les escuche, que tienen que llegar a ser adultos para que alguien los entienda. Esas situaciones que vive el niño deben de ser respetadas, deben ser escuchadas. Esos derechos que tienen deberán ser protegidos, y en este caso le corresponde a la familia respetar su efecto de su estancia de vulnerabilidad, su situación de vulnerabilidad. El Estado y la sociedad también lo deben de respetar. El derecho a la educación es un ejemplo de ellos, que bien lo tenemos todos, pero en ellos especialmente podríamos analizar si van a la escuela todos los niños, si van, si acuden a sus clases regularmente, o si está fallando en algo su familia, el Estado o la sociedad. Muy bien, vamos a ir a un pequeño corte y al regresar vamos a continuar con este tema de derechos de los niños. Para comentarios, dudas o sugerencias, te invitamos a ingresar a nuestro sitio web www.ifdp.cjf.gov.mx. Justicia a tu alcance. Recuerda que estás en tu programa Justicia a tu alcance y que puedes escucharnos todos los viernes en punto de las 12 horas en Radio Tamaulipas. Continuamos con nuestra amena charla con el licenciado Berardo Valdés Torres y la licenciada Brianda Esmeralda Luna Rodríguez, quienes son presidenta e investigadora del Centro de Estudios de Procuración de los Derechos Humanos. Platíquenos, licenciado, las niñas y los niños con discapacidad merecen un trato especial y por eso no deben ir a escuelas regulares, y es mejor que sus padres los lleven a escuelas especializadas donde convivan con niños iguales a ellos para que se sientan respetados. Sí, bueno, si me permites Claro. contestar esta pregunta, pues me interesa mucho hablar sobre este tema de la discriminación a personas con discapacidad. Este derecho ha sido afectado cotidianamente y lo vemos como un acto ya normal, esto de discriminar a las personas. En este caso,
la mayoría de las personas creen que es verdad esto, que se debe de hacer este tipo de actos, de llevar a los niños con discapacidad a escuelas especiales donde convivan con niños especiales. Pero estos niños también tienen derecho a convivir con todas las personas. Son personas, no pasa nada que convivan con los demás. Pero tenemos ahí también cuestiones de prejuicios y de las culturas que hemos venido formando a través de la sociedad. Esto pues claramente es un acto discriminatorio y que debería estar reprobado por toda la sociedad, el separar a niños por confundirlos con otro tipo de personas y no respetarles sus derechos humanos, que también son derechos humanos, y más ahí ellos porque están en una situación también de vulnerabilidad. La mayoría de las personas afectamos a las personas con discapacidad y no nos ponemos en sus zapatos en cuestión de qué es lo que están sufriendo, qué es lo que están sintiendo, y los obligamos a que vivan como nosotros en nuestra situación. Sin embargo, pues yo creo que debemos de cambiar algo aquí con este tipo de actos. Por eso me interesa mucho hablar de este tema y más de la inclusión en la escuela. La plena inclusión en la escuela, realmente observar si las escuelas están protegiendo este derecho a la educación de los niños, observar si hay actos de discriminación, de violencia contra estas personas, es lo importante. Y más allá de una respuesta sí o no, yo creo que sí deberíamos de hacer algo para combatir la discriminación en todos los sentidos. Debe haber una integración de todos los grupos sin distingo alguno. Así es, muchas veces nos basamos en las personas con discapacidad, pero las que reflejan discapacidad física, pero realmente también sufren discriminación las personas que se encuentran en situación de escasos recursos, las personas que hablan otra lengua, que las obligamos realmente a hablar nuestro mismo idioma, nuestra misma lengua, y no nos ponemos también nosotros, ¿por qué no aprender igual que ellos? Aprenden las de nosotros, aprenden nosotros el idioma de ellos, y no obligarlos a cambiar su cultura si ellos se sienten así bien, o si es su mundo, su sociedad. Nosotros los obligamos a que sean como nosotros, y creemos que la mayoría gana, pues la mayoría es lo que decimos, que no tienen derechos o tienen que así obligarlos a ser como nosotros, y pues no es el caso, sino sería respetar realmente sus derechos. Licenciado, dar a conocer a los niños y a las niñas sus derechos provoca que los padres de familia y sus maestros pierdan jerarquía y autoridad para educarlos bien. No, la realidad es que no. La jerarquía y la autoridad del adulto jamás se va a perder. Los derechos de los niños no están en controversia con las decisiones de los padres. Las decisiones de los padres en todo caso debe de colmar el requisito de razonabilidad, lo que es mejor para el menor, y en este caso informar a los niños de sus derechos, que incluso es una obligación que está en la convención y en los tratados internacionales, implica que el niño pueda recibir información para que después pueda formar un criterio razonable. Al formarse un juicio propio y expresar sus opiniones en los asuntos que le afecten, el Estado tiene que tomar en cuenta estas opiniones para saber de viva voz, porque ellos son los del problema, qué medidas va a realizar para solucionarlos. Si el niño no conoce sus derechos, si el adulto no se los da a conocer, luego entonces no va a tener la oportunidad para poder defenderlos. Este juicio o este criterio va a evolucionar conforme evoluciona también el menor. Licenciado, un niño que tiene mala conducta en la escuela deberá ser expulsado porque eso manda un mensaje de indisciplina al resto del plantel y permite que los demás niños disfruten el derecho a la educación. Pero para que realmente el niño reflexione sobre su mala conducta, ¿es necesario incluso llegar a golpearlo? No. Aquí hay que entender una cuestión. En un plantel educativo, sí, se reprime mucho a los menores, pero se reprime con castigos. Los castigos llegan a la expulsión o llegan incluso a los golpes. Una expulsión como tal debe ser una cuestión de extrema razón para tomar esa decisión. Dentro del marco de los derechos humanos de los niños está prohibido, porque es un derecho a la educación, expulsarlos. Si alguien expulsa a un niño, se le está vulnerando su derecho a la educación. Y volvemos a la pregunta de la sociedad incluyente: ¿qué es lo que queremos?
retraer a las personas que no están dentro del parámetro de la sociedad. O sea, la escuela es el cúmulo de conocimientos y donde se empiezan a desarrollar las habilidades del menor. Entonces, como tal, no tiene por qué haber represiones extremas con medidas tan represivas en ese sentido. Licenciada, celebrar actividades como consultas infantiles o ser diputado por un día o simular elecciones políticas en la escuela ¿satisface el propósito de promover el derecho de los niños a participar? Realmente sí estamos haciendo algo en ese derecho, pero no lo estamos respetando por completo. Si realmente analizamos estas consultas infantiles, podríamos ver qué pasa después, cuando ya se tiene la información, cuando ya se realiza la consulta, podríamos ver qué es lo que el niño está esperando, si realmente lo que él fue a decidir a esas urnas se le respetó o se llevó a cabo. Si él votó o si él eligió dentro de la encuesta el derecho a la educación y no acude a la escuela, pues ahí estamos dando un mal ejemplo de lo que sería la democracia. No se le está respetando lo que él quiere o lo que la mayoría de los niños desean. Si él está buscando dentro de esa consulta el derecho al juego y está pidiendo que haya un parque cerca de su colonia para poder él llevar a cabo ese derecho y no existe tal parque o nunca se llevó a cabo ni siquiera en una instalación donde él pueda jugar, pues ahí el niño está viendo lo que yo decidí en esa consulta pues no sirvió para nada realmente y no causa ningún efecto ese tipo de consultas. Ahora bien, ser diputado por un día también es una de las actividades que se llevan a cabo, pero el niño se tiene que sentir pleno como niño, no es disfrazarlo de algún adulto y decir palabras que él realmente a lo mejor ni entiende. Aquí podríamos utilizarlo muy bien y llevarlo a cabo como una verdadera actividad, que ser diputado por un día realmente se le escuche al niño, se le invite nuevamente y no nada más en ciertas ocasiones. En las elecciones políticas en las escuelas, ahí bastaría con analizar cómo se llevan a cabo esas elecciones políticas y si los niños están entendiendo para qué votan o por quién votan y realmente las propuestas que sus mismos compañeros hacen en el salón de clase, o si influye la maestra o el maestro diciéndole tienes que votar por el que está aquí en tu salón, cuestiones de esas que se puede perder la idea de lo que es la democracia y que el niño no llegue a entender realmente lo que es ese derecho. Son cuestiones que debemos de analizar. Sí promoverían el derecho a participar a los niños, pero no como deberíamos de hacerlo realmente. O sea, es parte de esa formación, claro, de esos ejercicios que se tienen que realizar para ir fomentando en el niño la participación ciudadana. Uh-huh. Sin embargo, no son exclusivamente estos o con los cuales se va a completar ese derecho o se va a garantizar ese derecho. Así es, faltaría dar un segundo paso. Ahora sí que después de esto que hice, ¿qué pasa? ¿Qué efectos trae? ¿Qué es lo que los adultos me están cumpliendo? Si realmente respetar la libertad porque en un momento dado, bueno, hasta permitirle la organización de las elecciones, por ejemplo, en el caso de las elecciones internas a nivel grupal, ¿verdad? Así es. ¿Y qué tan importante es escuchar la opinión de los menores y que los adultos lo tomen en cuenta? Los adultos muchas veces guiamos la decisión de los niños. Recordemos que los niños van a ser a futuro los adultos. Si los niños tienen confianza en que su decisión es tomada, estamos dentro de un marco de legalidad o dentro de un marco de confianza cuando nosotros seamos adultos. Va a trascender. Exactamente. Y se va a fomentar esa participación. La participación ciudadana. Que queremos influir en el adulto, pero que debe ser desde la infancia. Desde la infancia. Porque un niño va a ser diputado, un niño va a ser senador, un niño va a ser quien se encuentre desde atendiendo la tiendita de la esquina hasta cualquier funcionario público. Es ahí donde tenemos que entender los valores y entender sus derechos como una negociación a futuro, como una etapa de evolución hacia el futuro, en el que si le ponemos hoy empeño a ellos, mañana vamos a tener nuestra cosecha. Puesto que los niños tienen derecho a jugar, los padres de familia y el Estado deben de procurar que acudan a clases de fútbol, baile o básquetbol. Bien, en esta cuestión, a mi punto de vista, me encanta este derecho a jugar de los niños. Aquí hablamos del derecho a jugar que básicamente cuenta con
características propias este derecho y por eso me llama la atención. Aquí el derecho se respeta si realmente le damos tiempo al niño de jugar, realmente se le da el tiempo necesario al niño de jugar, de elegir a qué jugar, de establecer con quién juega, de armar equipos, de crear sus propias normas. Todo eso implica el derecho a jugar. Nos comentaba una licenciada que es niñóloga que este derecho lo podríamos observar nosotros los adultos como un derecho que nos aporta muchas cosas. Primero, nos mencionaba, si realmente hemos visto a un niño jugar en el patio de su casa, no en un salón o en alguna parte, en el patio de su casa, y que nosotros vemos cómo es que entre ellos se van a organizar, quién va con quién, dónde es la base, a qué jugar, qué tiempos, si no cumples con esta norma, estás expulsado del juego. Toda esa organización que tienen los niños, que es lo que deberíamos de tomar nosotros los adultos. Cómo se organizan ellos, por qué ponen estas reglas, cuánto tiempo dura el juego, dónde sí, dónde no, en qué lugares esconderse, en qué no. Entonces, son esas clases de cosas que se pueden observar si el niño realmente juega a lo que él desea. Hablamos aquí en la pregunta de que si el fútbol, el baile, el básquetbol son actividades que el Estado debe de procurar. Sí son actividades que realmente el Estado debe procurar, pero en este caso no estaríamos hablando del derecho al juego, estamos hablando de actividades recreativas que el niño puede acudir y aprende a trabajar en equipo. El derecho al juego básicamente es eso, dejar al niño el tiempo libre y que él decida a qué jugar y qué reglas poner. Estas actividades tendrían un propósito en el equipo, el básquetbol, por un campeonato. El niño realmente se siente pleno jugando con sus amigos y a lo que él desea. Entonces este derecho, si lo estudiamos bien, de aquí podría salir muchas cosas muy buenas para poder entender lo que es el respeto a la dignidad de los niños y entenderlos como realmente personas en desarrollo. Pues sin duda es muy importante este derecho, puesto que en un momento dado a veces tenemos la idea, se podría decir un poco incompleta, de que llevando al niño a sus prácticas de fútbol, de baile o de básquetbol o de alguna otra actividad, satisfacemos ese derecho a la recreación, y no es así, porque el derecho a jugar implica que él decida la actividad que quiera realizar de manera libre, espontánea y sin la intervención de ningún adulto. De hecho, cuando nosotros sometemos a un niño a un partido de fútbol o básquetbol, lo estamos sujetando a reglas. Cuando nosotros fuimos niños, ya quizás lo recordemos, ¿hace cuánto que no jugamos con esa libertad como cuando jugábamos que éramos niños? Ahorita como adultos, que el jefe, que el esposo, que la esposa, que el hijo, tenemos un parámetro donde tenemos que... en esa época nosotros con el derecho al juego entendemos lo que es la libertad y cómo ponernos de acuerdo para tomar las decisiones y que esas decisiones se establezcan en felicidad, es decir, el simple juego. Lo importante no es aquí la forma, sino el fondo, el contenido del derecho. El tema de los derechos de los niños es un tema muy amplio. Ojalá podamos tener la oportunidad de tenerlos en una segunda ocasión para continuar con este tema de los derechos de los niños. Agradecemos su presencia en nuestro programa y los invitamos nuevamente. A ustedes, es un privilegio estar aquí compartiendo estos minutos y que ojalá el auditorio y las personas que nos escuchen se hayan llevado un tanto de nuestro aportación y por supuesto que volvemos a regresar a analizar este tan importante tema. Claro, esperamos que nos vuelvan a invitar. Realmente estamos muy emocionados de estar aquí. No pensamos que nuestra carrera de derecho nos trajera hasta una estación de radio y menos estar hablando para tanta audiencia, y estamos muy emocionados y claro, esperamos.